Esta nota, fíjese que es un honor, perdón, darle más cordiales las bienvenidas a un miembro del equipo de primera mano. Además, él es biógrafo e investigador de la vida de Pedro Infante. Edmundo Pérez, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Oye, compañeros, gracias. por ¿Cuántos invitarme. años llevas estudiando Pedro Infante, Edmundo? Pues en este año ya cumplo 32 años de que empecé con esta labor de investigar la vida de Pedro Infante, primero como fan, después ya como una obligación como periodista, como investigador, y bueno, 32 años dedicados a buscar las historias, los testimonios, la vida de Pedro Infante más allá del personaje que ha sido pues por más de 6 décadas después de su muerte. El amor de Pedro Infante, el más grande amor, en tu punto de vista, ¿quién fue? Yo creo que desde luego la mujer más importante en la vida de Pedro Infante fue su mamá, doña Refugio. Okay. Para ella era todo. Pedro Infante fue muy complaciente con ella, tanto como hijo, como persona. Para ella su madre era todo, incluso llegó a apoyar a sus hermanos por órdenes de su mamá, porque pues los hermanos tenían sus diversas actividades, pero la mamá siempre le dijo, gracias hijo por apoyar a tus hermanos. Entonces eso fue para Pedro Infante una obligación más que nada como hermano. ¿Cuántos hermanos eran? Porque mencionabas ahí en el reportaje que tenía que mantener a 40 personas. En realidad la familia de Pedro Infante estuvo compuesta por 14 hermanos. 4 de los cuales fallecieron en su momento antes de nacer, en el momento de la gestación, y los 10 restantes, bueno, son los que crecieron y vivieron con la familia. Pero Pedro Infante tuvo pues primos, tuvo sobrinos, tuvo hermanos, tuvo toda una pléyade de familia que vivía básicamente sobre lo que él hacía, porque el proveedor de la casa era básicamente Pedro Infante, les daba pues su dinero a las esposas, a las mujeres que fueron de su vida, a sus sobrinos. Era básicamente la persona que mantenía a toda esa familia. Oye, amigo, cuéntanos aquella anécdota que me contó Irma Doro antes en alguna entrevista que yo tuve con ella, de que Jorge Negrete y Pedro Infante hicieron un mano a mano, me parece que en el teatro, no sé, Blanquito, en alguna cosa de esas, y se salieron del libreto. Y un músico muy importante, creo que Manuel Esperón en aquel momento, se enojó y los mandó al demonio. Pues este mano a mano que se conoce desde entonces, porque fue el único que tuvo Jorge Negrete y Pedro Infante en el Teatro Lírico allá por 1952. Resulta que, bueno... Escuchen eso, qué interesante. Jorge Negrete era la personalidad más importante en ese momento de la música mexicana, porque tenía una voz estudiada, una voz privilegiada, y Pedro pues tenía una voz, como él lo decía, una voz de chisguete. Entonces cuando tenían ese mano a mano en el Teatro Lírico, en algún momento, bueno, Jorge siempre se llevaba como que más la distancia. De repente empiezan a vacilar ellos entre canción y canción, y Pedro Infante agarra una partitura, una letra de la canción, porque no se la había aprendido. Entonces la agarra y la empieza a leer, pues vacilando con el público y todo eso. Y Jorge Negrete también hizo lo mismo, pues como para no quedarse atrás. Pero resulta que el maestro Manuel Esperón, que era el director de la orquesta, se molestó mucho porque pues, no era propio de 2 artistas de ese calibre estar haciendo eso en el escenario. Y se salió y los dejó ahí, ¿verdad? Pues se molestó, se salió, se fue al camerino y después lo regañó que porque eso no era, era una chulada. falta de respeto. Oye, querido amigo, quédate porque no te vayas, por favor, Mona tiene algo que pero decir. tú debes estar, ¿no?, enterado del mundo, sin duda uno de los elementos que alimentaron la leyenda definitivamente de Pedro Infante fue su trágica muerte, realizando su segunda pasión, volar por los cielos. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.